Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 244 de tu cronomeditación SIUX O10. Y bueno, como todos los días de estos tutoriales que venimos haciendo, le vamos a pedir a Guilla que por favor nos recite el mandato. Así que a la 1, a las 2, a las 3. O10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de atinar produciendo la conciencia. Sello la entrada del florecimiento con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder del libre albedrío. Qué bueno, nos está guiando I10, ya que el libre albedrío es el poder de la letra I y ese es el poder que nos está guiando. Bueno, te voy a contar un poquito sobre los mayas. Los mayas, ellos cuando descubrieron la frecuencia 1320, la descubrieron observando la naturaleza. Entonces, cuando ellos veían una semillita que empezaba a crecer y de ahí iba a salir un arbolito que después se iba a convertir en un monstruo gigante de 30 metros de altura, etc., ellos decían que la vida en ese instante estaba transitando la etapa de la semilla y que de esa manera ellos crearon el glifo, que vendría a ser como la representación ideográfica, el símbolo del sello de tiempo número 4, que es el que madura la entrada de datos. Entonces, imagínate un embrión humano dentro de la pancita de la mamá. Bueno, al principio era una semillita, era el óvulo. Y a ese óvulo le ingresó un espermatozoide. Ese vendría a ser los datos que ingresan en la entrada, desde el sello número 1 al sello número 4. Y una vez que ese espermatozoide ingresó, el óvulo empieza a hacer crecimiento de células dentro de sí mismo. Es una semilla que ya está impregnada de vida. Entonces empieza a crecer esa semillita dentro de la panza de la mamá. Bueno, eso es porque una vez que ya entró y se empieza a generar la vida dentro del óvulo, es una semilla fertilizada. ¿Ok? Entonces vendría a ser el sello 4 o la letra O. ¿Por qué nosotros en Cronocracia no hablamos de dragón cósmico y tormenta y mago y semilla y mano y los nombres que se le han puesto a los sellos de tiempo por los mayas? Porque los mayas, ellos observando la naturaleza, se dieron cuenta que había una frecuencia de tiempo que se ajustaba al crecimiento y a la vida de las cosas, o sea, al crecimiento y al decaimiento y a la muerte de todas las cosas. Y lo utilizaron entonces para las cosechas, lo utilizaron para la vida misma también, porque a medida que empezaron a profundizar, los que eran más mentales, sacerdotes, la élite maya, digamos, el gobierno, se dieron cuenta de que el orden de los 20 sellos también estaba relacionado con el orden en que nuestra mente construye la realidad en nuestros sentidos. Entonces aplicaron un gobierno cronocrático, en donde todas las personas estaban gobernadas por los kin. Ellos al Yux le llamaban kin. Entonces yo era, por ejemplo, dragón eléctrico rojo, eso es A3. Y un H6 vendría a ser viento rítmico blanco. Y eso con el nombre maya. ¿Ok? De por sí, acá en la aplicación, donde podés leer el mandato, nosotros como una manera alegórica de dar a conocer que esto proviene también de una civilización antigua, ponemos ahí los nombres en maya de los yux. ¿Ok? Entonces esto viene a que si estamos transitando la última columna de tu cronomeditación, que es tan importante porque finalizas esta cronomeditación y ya está. Después, obviamente, si querés podés seguir practicando todos los días la recitación del mandato. Eso te va a ayudar muchísimo ya como crononauta para que todo este conocimiento te quede bien encriptado dentro de vos mismo, en tu alma, en tu mente, etcétera. Entonces, esta es la última O de esta cronomeditación, es la última semilla, ya súper completamente fertilizada, es la semilla de la etapa de la matriz, la que finaliza la etapa de la matriz.
lo que va a crecer desde esta semillita de la letra O hasta llegar a Z13 ahí abajo, va a terminar definiéndote como crononauta, toda esta experiencia de esta última columna del telar de la existencia. Así que, mi querido amigo, es importante, muy importante, que los días subsiguientes los hagas con absoluta conciencia, los mandatos, la lectura, la observación que después vas a desarrollar del mundo que tenés creado en tus sentidos en función del yux del día, del yux de tu nacimiento, de la relación tuya con los yux de las personas que ya conoces, que seguramente las habrás preguntado sus fechas de nacimiento y habrás calculado cuáles son los yux de ellos para poder reconocer cuál es el ángel que se produce, o sea, el efecto de amortiguación de energía entre vos y ellos, etc. Vamos a analizar el mandato. Yo soy diseño, eso es porque el tono 4 como el tono 10 siempre son del rayo del diseño, y en este caso me está diciendo que es amarillo con rayos violeta. El arte diseño es del rayo violeta. La chispa vital durante el día de hoy, cada vez que esté desarrollando nuestros cuerpos, va a estar también utilizando el yux del día para poder producir las sensaciones del mundo que experimentamos como si éste existiese fuera, aunque en realidad ya como casi crononauta que sos, sabes perfectamente que el mundo es una simulación 3D que se produce en tus sentidos. Vos con tu energía le estás dando profundidad, volumen y forma a todas las cosas de este dibujo, porque en sí solo es un dibujo que se recrea en tu visión mental, pero si vamos más en la profundidad son solo ceros y unos que la chispa vital está leyendo en cada instante presente. Eso es el mundo. Es simplemente una base de datos digital. ¿Ok? Entonces, el día en que es yo soy diseño es el día para poder ver el diseño de esta trama digital que se produce en tus sentidos, el mundo. Entonces es el día de la manifestación. Entonces, como dice más abajo, sello la entrada del florecimiento con el tono planetario de la manifestación. Estamos en el tono de la manifestación, el tono 10. Y lo que se sella es la entrada del florecimiento, porque el florecimiento es el poder de la letra O y la entrada es la célula de tiempo que estamos transitando, que a su vez también es una armónica. Como podemos ver ahí, es la armónica 61. La letra O con el tono 10 o 10 está completando la maduración de datos de la armónica 61 que comenzó en A7. ¿Ok? Y son solo 64 armónicas, así que nos quedan nada más que 3 armónicas más para vivenciar, experimentar y que llegues a Z13 como un gran crononauta diplomado. Bueno, con la ciencia de la vida, como bien podemos ver en el simbolito de Pax, la esfera que está iluminada de color amarilla le pertenece a la vida. Vida, sentidos, mente son las 3 esferas y el tiempo es el círculo. Por lo tanto, conciencia de la vida, porque la ciencia es la temática fundamental de la vida. Por eso experimentamos una vida biogenética, absolutamente científica. Por eso la ciencia tiene tanto peso sobre las leyes de la vida que nos limita y a su vez nos expande en conciencia en relación con todo lo demás, los sentidos que experimentamos y la mente que desarrollamos, ¿ok? En el tiempo de nuestra existencia. Con la ciencia de la vida perfecciono con el fin de atinar produciendo la conciencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer el día de hoy? Y bueno, produciendo la conciencia, produciendo conciencia. ¿Y cómo produzco la conciencia? Bueno, completando el mandato. Lo que tengo que hacer es, yo perfecciono con el fin de atinar. O sea, tengo que estar perfeccionándome, yo perfeccionando lo que sea, la observación, etcétera, con el fin de poder atinar. Atinar es como dar en el clavo. Tenés un montículo lleno de paja y hay un clavo ahí adentro. Bueno, tenés que atinar al clavo, lo cual es bastante complicado, porque el clavo es muy chiquitito dentro de ese montículo de paja. Pero si lográs ver el clavo, lo siguiente es poder atinar a ese clavo, es poder
darle justo al clavito dentro de ese montículo de paja. Entonces perfecciono con el fin de atinar, produciendo la conciencia, ya que la conciencia es lo que se va a trasladar al clavito y el clavito va a adquirir conciencia, pero en realidad es una proyección de tu parte, de tu propia mente. Acordate que tu mente está creando el espacio y también está creando las criaturas que hay en el espacio, para que Dios, que es lo colectivo de tu estructura psicológica, empatice con las ideas autoexistentes de todas esas formas y se convierta en todas esas cosas, o sea, en energía animada, como si éstas fuesen animadas por sí mismas y no bajo la dependencia de tu propia energía. ¿Está claro eso? Bueno, espero que sí. Y después, bueno, sello la entrada de florecimiento con el tono planetario de manifestación, eso ya te comenté bien de qué se trata. Eso es lo que la chispa está haciendo en cada instante presente. A cada instante presente está sellando el tiempo de ese instante presente. Después sellando los tiempos presentes que hay en un segundo, que son muchísimos. A veces en un segundo puede ser que simplemente estés experimentando 30 presentes, que vendría a ser lo mínimo que se necesita para que puedas sostener una buena sensibilidad de lo que tenés alrededor, para que las sensaciones se te reproduzcan en un orden de flujo, para que no puedas ver el detenimiento de cada imagen que compone la secuencia de la vida de un segundo. Pero en general se utilizan muchas particiones de un segundo para poder crear la secuencia de la vida. Y cada una de esas particiones es un instante presente, es un aquí y ahora. El famoso aquí y ahora es el instante presente en que se detiene la vida para ejecutar la chispa vital y que ésta factorice su propia energía igualándose a las partículas subatómicas de tu cuerpo según el diseño de ese instante presente. Y de ahí viene el arte diseño, es el arte de poder diseñar en cada instante presente la forma en que va a resultar tu propio cuerpo y todas las que hay alrededor, las formas de la vida, ¿ok? Y bueno, me guía el poder del libre albedrío. Eso significa que el libre albedrío es lo que te está ayudando a nivel sensorial durante el día de hoy para poder desarrollar la vida en el afuera y en el adentro tuyo. Bueno, mi querido, eso es todo por hoy. Seguí estudiando toda la información de la cronocracia y nos vemos hasta mañana. Chau, chau.